Mi hija se rió de mi maquillaje vencido delante de sus compañeras de trabajo. El eco de esas palabras aún resuena en las paredes de mi piso en Valladolid, como un fantasma que se niega a marcharse. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que nosotras aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y, por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a mostrar que somos fuertes juntas. Me llamo Aurelia Cifuentes. Tengo 67 años. Y llevo casi una década viviendo sola en este apartamento que huele más a recuerdo que a vida. Las baldosas de terracota del suelo crujen bajo mis pasos descalzos cada mañana, recordándome que esta casa fue construida para una familia, no para una mujer que cuenta los días entre llamadas telefónicas que cada vez llegan menos. Ese sábado por la mañana, cuando el sol de abril se colaba por las cortinas de encaje que tejió mi suegra antes de morir, mi teléfono vibró con una llamada inesperada. El nombre en la pantalla hizo que mi corazón saltara como un niño en la feria. Jimena, mi hija de 36 años, arquitecta exitosa, madre de 2 nietos que apenas conozco porque viven muy ocupados. Mamá, su voz sonaba extrañamente cálida. Quiero invitarte a almorzar el domingo. Quiero que conozcas a mis compañeras de trabajo. Mi mano tembló sosteniendo el teléfono. Era la primera vez en 3 años que me incluía en algo social. La primera vez que parecía orgullosa de tenerme como madre. Mi pecho se hinchó con una esperanza que había enterrado tan profundamente que dolía al resucitar. Colgué el teléfono y corrí al dormitorio como una adolescente preparándose para su primera cita. Abrí el armario de nogal que había sido de mi madre. Ese mueble macizo que había atravesado 2 generaciones de mujeres Cifuentes. Ahí estaba mi blusa azul con flores bordadas, la que me regaló mi esposo Rodrigo antes de que el cáncer se lo llevara hace 5 años. Olía a naftalina y a soledad, pero seguía siendo hermosa. Luego fui al cajón del tocador, ese pequeño cajón secreto donde guardaba mis tesoros femeninos como si fueran joyas de la corona. Mi neceser de cuero marrón, comprado en el Corte Inglés en 1985 cuando Rodrigo recibió su primera promoción en la fábrica. Dentro, como soldados veteranos de una guerra de belleza ya perdida, estaban mis cosméticos. La base líquida que se había separado en capas como el agua y el aceite, el labial carmesí que se había derretido y vuelto a solidificar tantas veces que parecía plastilina roja, el polvo compacto agrietado que había sido mi fiel compañero durante décadas de domingos de misa y celebraciones familiares. Todo olía a años, a tiempo detenido. A una mujer que había dejado de mirarse al espejo como algo más que funcional, pero eran míos. Eran la última conexión con la Aurelia que una vez se sintió hermosa, deseada, valiosa. La mujer que Rodrigo besaba en la frente cada mañana antes de irse al trabajo, diciéndole, «Buenos días, preciosa». Me senté frente al espejo del tocador. Ese mismo espejo que había reflejado mi cara el día de mi boda, el nacimiento de Jimena, los primeros cabellos grises, las primeras arrugas. Ahora reflejaba a una mujer de 67 años con ojeras profundas y una expresión de quien ha aprendido a no esperar demasiado de la vida. Con manos temblorosas, abrí la base. Estaba espesa, casi sólida, pero la extendí con cuidado sobre mi piel como quien pinta un lienzo delicado. El labial se deslizó con dificultad, dejando un rastro irregular que corregí con la yema del dedo. El polvo compacto protestó al contacto con la brocha vieja, pero se dio suficiente producto para darle a mis mejillas un color que no había visto en años. Me maquillé despacio, con ternura, como si mi reflejo fuera el de una niña que no quería herirse. Cada gesto era una caricia a la mujer que había sido, un susurro de esperanza a la mujer que aún podía ser. Cuando terminé, me miré al espejo y vi algo que no esperaba. Vi a mi madre. Los mismos ojos oscuros, la misma sonrisa tímida, la misma dignidad silenciosa que había cargado a su familia sobre los hombros durante toda su vida. Me puse la blusa azul, me peiné el cabello canoso en un moño bajo y me calcé los zapatos de cuero negro que había lustrado la noche anterior. En el espejo del recibidor, junto a la foto de mi boda donde Rodrigo y yo sonreíamos bajo el sol de agosto de 1978, vi a una mujer que se había esforzado.
Una mujer que tenía esperanza. Salí de casa con el corazón latiendo como un tambor de procesión, caminando por las calles empedradas de Valladolid hacia el restaurante donde finalmente, después de tanto tiempo, mi hija me presentaría a su mundo como algo más que una obligación familiar. No sabía que esas mismas calles me traerían de regreso unas horas después con el corazón roto y la certeza de que algunas heridas duelen más cuando vienen envueltas en sonrisas. El restaurante La Moderna brillaba con esa elegancia fría de los lugares donde cada copa cuesta más de lo que yo gastaba en comida en una semana. Las luces LED creaban una atmósfera dorada que hacía que todo pareciera más caro, más exclusivo, más inalcanzable para una mujer como yo. Los camareros vestían camisas blancas almidonadas y se movían entre las mesas con esa precisión que solo viene de servir a gente acostumbrada a ser servida. Jimena ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa redonda junto a 3 mujeres que parecían sacadas de una revista de moda. Todas tenían esa seguridad que solo da el dinero, bolsos de marca colgando del respaldo de las sillas, relojes que brillaban bajo las luces, maquillaje perfecto aplicado esa misma mañana por manos expertas en salones que yo no podría costear ni en mis sueños más ambiciosos. ¡Mamá! Jimena se levantó y me dio un beso en la mejilla, pero algo en su gesto se sintió teatral, como si estuviera actuando para sus compañeras. Chicas, les presento a mi madre, Aurelia. Me senté en la silla que me indicó, sintiendo cómo el cuero sintético se pegaba a mi blusa azul. A mi lado, Jimena irradiaba éxito. Llevaba un blazer gris carbón que reconocí de las vitrinas de Zara. Su cabello rubio teñido caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y sus uñas, siempre sus uñas, estaban impecables con un esmalte nude que gritaba profesionalismo. «Encantada», murmuré, sintiendo cómo mi voz sonaba pequeña en medio de ese ambiente sofisticado. Las 3 mujeres me sonrieron con esa cortesía automática que se usa con personas que no van a volver a ver. La primera era Patricia, directora de marketing, con el cabello negro recogido en un moño tan perfecto que parecía esculpido. Sus cejas estaban microbladeadas con una precisión geométrica que me hizo pensar en las cejas desprolijas que yo me depilaba con pinzas frente al espejo del baño cada 15 días. La segunda era Carmen, jefa de recursos humanos, que llevaba una blusa de seda color crema y un collar de perlas que probablemente costaba más que mi pensión de 3 meses. Sus dientes eran tan blancos y perfectos que brillaban cada vez que sonreía, que era constantemente. La tercera era Mónica, la más joven, coordinadora de proyectos, con el cabello teñido de un rubio platinado que gritaba juventud y modernidad. Sus uñas largas repiqueteaban contra la mesa cuando hablaba, creando una pequeña sinfonía de confianza que yo envidiaba en silencio. «Y tú eres la famosa mamá de Jimena», dijo Patricia, inclinándose hacia mí con esa sonrisa que se usa para hablar con niños o ancianos. «¡Qué mona! Jimena siempre habla de ti». Mentira. Lo supe inmediatamente porque Jimena bajó la vista hacia su servilleta. Si hablara de mí, sabría que odio que me digan mona como si fuera una mascota adorable. Si hablara de mí, sabría que prefiero el té al café, que no me gusta el pescado, que tengo artritis en las manos y que desde que murió su padre no he tenido una sola conversación profunda con un ser humano. «Cuéntanos de ti, Aurelia», insistió Carmen mientras cortaba su ensalada de quinoa con salmón. «¿A qué te dedicabas?» «Era secretaria en una gestoría», respondí, notando cómo las 3 intercambiaron una mirada rápida. En ese mundo de directoras y coordinadoras, ser secretaria era sinónimo de no haber llegado a nada importante. Durante 35 años. ¡Qué estabilidad!, exclamó Mónica con un entusiasmo tan falso que dolía. «Ahora todo el mundo cambia de trabajo cada 2 años. Debe haber sido muy diferente en tu época». Mi época. Como si fuera una reliquia de un museo, una pieza de arqueología laboral que ellas estudiaban con curiosidad antropológica. «Sí», murmuré, «muy diferente». Lo que no les dije es que durante esos 35 años, había mantenido sola a mi familia cuando Rodrigo se quedó sin trabajo durante la crisis de los 90, que había trabajado horas extras sin cobrar para pagar la carrera de arquitectura de Jimena, que había vendido las joyas de mi madre para costear su máster en Madrid, que cuando Jimena se casó,
Yo pagué la mitad de la boda porque papá y mamá tenían que contribuir por igual, según las tradiciones modernas que ella había adoptado. El camarero se acercó a tomar nuestra orden. Ellas pidieron platos con nombres en francés e ingredientes que yo no reconocía. Yo señalé lo más barato del menú: una sopa de verduras. ¿Solo sopa?, preguntó Jimena, y por un momento creí ver algo parecido a preocupación en sus ojos. No tengo mucha hambre, mentí. La verdad es que había calculado mentalmente que esa sopa me costaría lo mismo que mis comidas de 3 días, pero no iba a admitir mi pobreza frente a sus compañeras exitosas. La conversación fluyó como un río del que yo estaba completamente excluida. Hablaban de viajes a Bali, de spas en Marbella, de cursos de yoga en retiros de montaña. Reían con esa seguridad que solo tiene quien nunca ha tenido que elegir entre pagar la luz o comprar medicina. Sus voces se mezclaban en una sinfonía de privilegios que yo escuchaba como música de otro planeta. Jimena participaba activamente, contando anécdotas de su luna de miel en Grecia, de las clases de piano de mis nietos, de la reforma que estaba haciendo en su casa de las Rosas. Hablaba como si fuera una mujer que había construido su éxito desde cero, sin mencionar jamás los sacrificios que habían hecho posible cada uno de sus logros. Fue entonces cuando Patricia notó mi maquillaje. «Jimena», dijo con esa sonrisa que antecede a las crueldades, «tu madre tiene un estilo muy vintage». Todas las miradas se dirigieron hacia mi cara. Sentí cómo examinaban mi base irregular, mi labial aplicado con dedos temblorosos, mi polvo que se había asentado en las arrugas alrededor de mis ojos. Era como estar bajo un microscopio, siendo analizada por científicas que estudiaban especímenes de décadas pasadas. Jimena se inclinó hacia mí, y con media sonrisa que pretendía ser cariñosa pero era puro veneno, dijo: «Sí, aunque parece que sacó el maquillaje del armario de los años 80. El silencio duró exactamente 3 segundos. Luego, como una cascada, llegaron las risas. Carmen se tapó la boca con la servilleta. Patricia soltó una carcajada musical. Mónica se inclinó hacia adelante riéndose hasta que sus ojos se llenaron de lágrimas. Incluso el camarero, que pasaba en ese momento con una bandeja, sonrió sutilmente. Y yo me reí con ellas, porque lo contrario hubiera sido llorar, y ya no tenía permiso para llorar en público, no a los 67 años. No cuando tu propia hija acaba de convertir tu pobreza en el chiste de la tarde para impresionar a sus colegas de trabajo. Mi rostro ardió como si hubiera metido la cara en un horno. Sentí como la humillación se extendía desde mi pecho hacia mis extremidades, envenenando cada célula de mi cuerpo. Miré mi vaso de agua como quien mira un pozo profundo, donde poder desaparecer para siempre. Tragué saliva, que sabía a bilis y a dignidad perdida. Forcé una sonrisa que me dolió en los músculos de la cara y dije: «Tienes razón, hija. Tendré que modernizarme». Más risas, como hienas celebrando haber encontrado una presa fácil. El resto del almuerzo pasó en una nebulosa de comentarios condescendientes y miradas de lástima. Me convertí en la anécdota graciosa de la tarde, la madre anticuada con su maquillaje vencido que hacía que Jimena se viera aún más sofisticada por contraste. Cuando llegó la cuenta, Patricia insistió en pagar por todas las madres vintage del mundo, y hubo otra ronda de risas que se me clavaron en el pecho como astillas de cristal. Salimos del restaurante, y ellas se despidieron de mí con besos al aire y promesas vacías de vernos pronto. Jimena me acompañó hasta la parada del autobús, caminando en silencio junto a mí por las calles de Valladolid, que ahora se sentían ajenas, hostiles. «¿Estás bien, mamá?», me preguntó cuando el autobús se acercaba. La miré a los ojos, esos ojos verdes que había heredado de su padre, y por un momento vi a la niña de 5 años que me abrazaba las piernas cuando tenía pesadillas. Pero también vi a la mujer de 36 años que acababa de sacrificar a su madre en el altar de su ambición social. «Perfectamente, hija», mentí. «Tus amigas son encantadoras». El autobús llegó con su rugido diésel familiar. Subí los escalones sintiendo cómo cada paso me alejaba no solo del centro de la ciudad, sino de la última ilusión que tenía sobre mi relación con mi hija. Mientras Valladolid desfilaba por la ventana,
Entendí algo con una claridad terrible. Para Jimena, yo no era su madre. Era su pasado, su vergüenza, su recordatorio de dónde venía y de lo que nunca quería volver a ser. Y esa comprensión dolía más que todas las risas juntas. Esa noche regresé a mi piso con el sabor amargo de la humillación pegado al paladar como miel envenenada. Las llaves temblaron en mis manos mientras abría la puerta, y el eco del cerrojo resonó en el pasillo vacío como un disparo en una catedral. El silencio de mi casa me recibió como una bofetada. No era el silencio reconfortante de la soledad elegida. Era el silencio ensordecedor del abandono, de las conversaciones que no llegarían, de las llamadas telefónicas que no sonarían. En las paredes, las fotografías de familia me observaban con reproches mudos. Jimena graduándose de arquitectura, Jimena en su boda, Jimena con mis nietos en Disneyland París. Yo apenas aparecía en las esquinas de esas imágenes, siempre difuminada, siempre al margen. Me dirigí al baño con pasos arrastrados, sintiendo cómo el peso de los años se había multiplicado en una sola tarde. Frente al espejo del lavabo, esa superficie despiadada que reflejaba cada arruga y cada decepción, comencé a desmaquillarme con papel higiénico áspero porque hacía meses que no compraba desmaquillante. Cada pasada del papel revelaba la cara real debajo de la máscara. La base se desmoronaba como arcilla seca, dejando al descubierto las manchas de edad que tanto me avergonzaban. El labial carmesí se corrió, creando surcos rosados hacia las comisuras de mi boca que parecían lágrimas invertidas. El polvo compacto desapareció, llevándose consigo la ilusión de juventud que había construido con tanto cuidado esa mañana. No quería ver mi rostro, solo quería que terminara el día, que terminara la humillación, que terminara la certeza de que mi propia hija me había convertido en un espectáculo para divertir a extrañas. Pero mientras limpiaba los últimos restos de maquillaje, los recuerdos llegaron como una avalancha imparable. Recordé cuando Jimena tenía 8 años y enfermó de neumonía. Yo me quedé despierta 5 noches seguidas, tomándole la temperatura cada hora, llevándola en brazos al hospital cuando su fiebre no bajaba. Rodrigo trabajaba en el turno de noche en la fábrica de automóviles, así que era yo sola contra la enfermedad de mi hija. En la sala de espera del hospital clínico, sostuve su manita caliente mientras ella deliraba de fiebre, susurrándole al oído: «Mamá está aquí, mi amor. Mamá no te va a dejar». Recordé cuando cumplió 17 años y llegó a casa llorando porque su novio la había dejado por otra chica más guapa del instituto. Me senté con ella en su cama toda la noche, acariciándole el cabello mientras sollozaba contra mi pecho. «Tú vales más que todas ellas juntas», le decía. «Algún día encontrarás a alguien que vea lo especial que eres». Ella me abrazaba y me decía: «Mamá, tú siempre sabes qué decir. Eres mi heroína, mi heroína». Me metí al armario de mi dormitorio, ese espacio estrecho donde guardaba los tesoros que no tenían lugar en el resto de la casa. Entre las cajas de zapatos viejos y las mantas de lana que había tejido mi madre, encontré el álbum de fotografías que Jimena me había regalado el Día de la Madre de 1995. Lo abrí con manos temblorosas y ahí estaba, un dibujo hecho con crayones que decía en letras infantiles torcidas: «Para la mejor mamá del mundo. Tú eres mi heroína. Te quiero hasta la luna y de vuelta». Lo sostuve contra el pecho como quien abraza a un niño herido y recé. No a un Dios específico, porque nunca había sido muy religiosa, sino a esa fuerza invisible que hace que las madres sigamos adelante, incluso cuando nuestros propios hijos nos clavan puñales en el corazón. «Rodrigo», susurré en la oscuridad del armario, «¿dónde está la niña que me dibujó esto? ¿Qué le hicimos mal?» Pensé en mi marido, que había muerto hace 5 años de un infarto masivo mientras veía el telediario. Su último gesto había sido alcanzar hacia mí, tratando de decirme algo que nunca sabré qué era. Siempre me decía: «Aurelia, tú tienes más fuerza de la que crees. Eres como esos árboles que crecen en las rocas. Pareces frágil, pero tienes raíces más profundas que el mismísimo infierno». Pero esa noche, en el suelo de mi armario rodeada de recuerdos que parecían burlas de un pasado que ya no existía, no me sentía fuerte. Me sentía ridícula, vieja, invisible.
una sombra de la mujer que una vez había criado a una hija con amor infinito. Los días siguientes se arrastraron como caracoles heridos. Jimena no llamó, ni siquiera un mensaje de texto preguntando si había llegado bien a casa, si me había gustado la comida, si las había pasado bien con sus compañeras. Nada. El silencio se extendía como una mancha de aceite, confirmando mis peores temores. Había sido utilizada como entretenimiento y luego descartada hasta la próxima ocasión en que necesitara un payaso para su circo social. El martes, mientras limpiaba obsesivamente la casa porque limpiar era lo único que me daba sensación de control, sonó el teléfono. Mi corazón saltó esperando que fuera Jimena con una disculpa, con una explicación, con cualquier cosa que aliviara el dolor que se había instalado en mi pecho como un tumor. Pero era una voz que no reconocía. «Señora Cifuentes, habla Miguel Santamaría del Banco Santander. Necesito hablar con usted sobre una cuenta que tiene a su nombre». Una cuenta. Fruncí el ceño tratando de recordar. Yo tenía mi cuenta corriente donde llegaba mi pensión miserable y una cuenta de ahorros con 300 euros que guardaba para emergencias. Disculpe, pero creo que hay un error. Yo no tengo ninguna cuenta especial en su banco. Señora, según nuestros registros, usted es beneficiaria de una cuenta de inversión que fue abierta por su difunto esposo, don Rodrigo Cifuentes, en 1994. La cuenta ha estado generando intereses durante todos estos años, y debido a una reorganización interna, necesitamos contactar con usted para actualizar la documentación. El año en que nació Jimena. El año en que Rodrigo consiguió su primer ascenso importante en la fábrica. ¿Cuánto dinero hay en esa cuenta?», pregunté con un hilo de voz. «Señora, preferiría discutir los detalles en persona. ¿Podría venir a nuestra oficina mañana por la mañana?». Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama como un pollo en el asador, pensando en Rodrigo y en secretos que había guardado hasta la muerte. ¿Por qué no me había dicho nada sobre esa cuenta? ¿Qué otros misterios había llevado a la tumba? Al día siguiente me vestí con mi mejor ropa, un traje gris que había comprado para el funeral de Rodrigo, y tomé el autobús al centro de Valladolid. El Banco Santander se alzaba como una fortaleza de cristal y acero en la Plaza Mayor, intimidante y poderoso. Miguel Santamaría era un hombre de unos 40 años con corbata azul marino y la sonrisa profesional de quien maneja dinero ajeno todos los días. Me hizo sentar en su oficina acristalada y abrió un expediente grueso con mi nombre en la carátula. «Señora Cifuentes, su esposo fue muy previsor. Esta cuenta de inversión conservadora ha estado creciendo durante casi 30 años, con los intereses compuestos y las reinversiones automáticas». Se aclaró la garganta y me mostró un papel con números que me hicieron marear. El saldo actual es de 143.000 euros. El mundo se detuvo. El ruido de la oficina se desvaneció. Los números en el papel se movían como hormigas ante mis ojos. 143.000 euros. Más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Más dinero del que había ganado en 10 años trabajando en la gestoría. Suficiente dinero para vivir el resto de mis días con dignidad. Para viajar. Para comprar ropa nueva. Para no tener que elegir entre pagar la calefacción o comprar medicina. ¿Está seguro de que es mío?», balbuceé. «Completamente seguro, señora. Su esposo la nombró única beneficiaria. Aquí están todos los documentos firmados por él». Salí del banco en estado de shock, caminando por las calles empedradas de Valladolid como sonámbula. El dinero era real. La cuenta era real. Por primera vez en 5 años, tenía opciones. Por primera vez desde la muerte de Rodrigo, tenía poder. Esa noche, sentada en mi cocina con una taza de té de manzanilla que temblaba en mis manos, pensé en Jimena, pensé en lo fácil que sería llamarla, contarle sobre la herencia, ver cómo cambiaba su actitud hacia mí cuando supiera que ya no era la madre pobre y patética que la avergonzaba delante de sus amigas sofisticadas. Pero algo me detuvo. Una voz interior que sonaba sospechosamente como la de Rodrigo me susurró: «Espera, Aurelia. Primero averigua quién es realmente tu hija cuando no hay dinero de por medio». Y por primera vez en semanas, sonreí.
No era una sonrisa triste de resignación, sino una sonrisa peligrosa de mujer que acababa de descubrir que tenía más cartas en la mano de las que sus oponentes imaginaban. Esa noche, guardé el papel del banco en el mismo cajón donde había estado mi maquillaje viejo, junto al dibujo de Jimena que decía, «Tú eres mi heroína». Porque tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de recordar quién había sido la heroína en esta historia desde el principio. Durante una semana completa, guardé el secreto de los 143.000 euros como quien guarda un tesoro maldito. Cada mañana me despertaba pensando si no habría sido un sueño, si no habría imaginado toda la escena en el banco, pero el papel estaba ahí, doblado cuidadosamente en mi cartera, junto a la foto carnet de Rodrigo que siempre llevaba conmigo. No le dije nada a Jimena, ni siquiera cuando me llamó el miércoles por la noche con esa voz profesional que usaba para cumplir con sus obligaciones filiales. «¿Cómo estás, mamá?», me preguntó, pero pude escuchar el televisor de fondo y a mis nietos gritando en otra habitación. Estaba haciendo múltiples tareas mientras fingía interesarse por mi bienestar. «Bien, hija», mentí, apretando el papel del banco entre mis dedos. «Todo normal». «Perfecto. Bueno, tengo que dejarte porque los niños tienen tarea y mañana madrugamos. Hablamos el fin de semana, ¿vale?» «No hablamos el fin de semana». Caminé por las calles de Valladolid con ese número en la cabeza, 143.000 euros, como si fuera una canción obsesiva que no podía quitarme de la mente. Por primera vez en años, entré en tiendas donde normalmente solo miraba los escaparates desde afuera. Me paseé por el Corte Inglés sin comprar nada, solo experimentando la sensación de poder hacerlo si quisiera. En el departamento de cosméticos, una chica de 20 y tantos años con maquillaje perfecto se acercó a ofrecerme una prueba de base de maquillaje. «Señora, esta base nueva de L'Oréal es perfecta para pieles maduras. Solo cuesta 29 euros y le dará un acabado natural». 29 euros. Lo que yo gastaba en comida en una semana. Pero ahora podría comprar 20 bases así sin ni siquiera preocuparme. La ironía me golpeó como una bofetada. Tenía dinero para comprar todo el maquillaje que quisiera, pero ya no tenía a nadie por quien maquillarme. «Gracias, pero no», murmuré, alejándome de los espejos brillantes y las luces perfectas que hacían que todas las mujeres se vieran como estrellas de cine. Fue al pasar por la sección de servicios de belleza cuando vi algo que me detuvo en seco. Un cartel anunciaba, «Centro de Estética Integral, franquicia en venta». Había una foto de un salón elegante con sillones de cuero blanco, espejos con luces profesionales y mujeres hermosas siendo atendidas por esteticistas que parecían sacadas de una revista. «¿Está interesada?». Una mujer rubia de unos 50 años se acercó con una sonrisa comercial. Su tarjeta de presentación decía, «Elena Vázquez, consultora de franquicias». «Solo curiosidad», dije, pero algo en mi voz debió sonar diferente porque ella siguió hablando. «Es una inversión excelente. Los centros de belleza son un negocio en crecimiento constante. Las mujeres siempre van a querer sentirse hermosas, ¿no le parece? Las mujeres siempre van a querer sentirse hermosas». Pensé en mi maquillaje vencido, en las risas de las compañeras de Jimena, en todas las veces que había mirado mi reflejo y había visto a una mujer invisible, irrelevante, digna solo de burlas. «¿Cuánto cuesta?», pregunté, sintiendo cómo mi corazón empezaba a latir más rápido. «La franquicia completa, incluyendo equipamiento, entrenamiento y marca registrada, cuesta 85.000 euros, pero los márgenes de ganancia son excelentes, y la recuperación de la inversión se estima en 2 años. 85.000 euros, menos de lo que tenía en el banco. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la oscuridad de mi dormitorio, pensando en algo que nunca antes había considerado. ¿Qué pasaría si, en lugar de ser la víctima de la historia, me convirtiera en la protagonista? Durante años había sido la madre abnegada, la viuda resignada, la mujer mayor que se disculpaba por existir, pero ahora tenía dinero, y el dinero, por primera vez en mi vida, me daba opciones que nunca había tenido. A la mañana siguiente, volví a El Corte Inglés y busqué a Elena Vázquez. «Quiero ver el centro de estética», le dije sin preámbulos. «Quiero conocer todos los detalles».
Elena me llevó en su coche hasta un local en la calle Miguel Íscar, una de las arterias comerciales más transitadas de Valladolid. El espacio estaba vacío, pero tenía grandes ventanales que dejaban entrar luz natural y una distribución perfecta para separar las diferentes áreas de tratamiento. «Imagínese», dijo Elena, gesticulando como una directora de cine describiendo una escena. «Aquí tendremos la recepción con mostrador de mármol blanco. Allí, 3 cabinas individuales para tratamientos faciales. En el fondo, el área de manicura y pedicura. Y en este lado, 2 salas para masajes y tratamientos corporales». Yo caminaba por el espacio vacío tratando de visualizarlo, pero en lugar de ver a las mujeres jóvenes y perfectas de las revistas, me veía a mí misma. Me veía dirigiendo un lugar donde las mujeres como yo, mujeres que habían sido invisibles, menospreciadas, tratadas como reliquias de un pasado irrelevante, pudieran sentirse hermosas, valiosas, importantes. ¿Qué tipo de personal contrataría?, pregunté. «Normalmente recomendamos esteticistas jóvenes», respondió Elena automáticamente. «Los clientes prefieren...» «¿Y si contratara mujeres mayores de 50 años?» La interrumpí. «¿Mujeres con experiencia de vida que entiendan lo que significa sentirse invisible?» Elena parpadeó, claramente descolocada por la pregunta. «Bueno, supongo que también podría funcionar. Dependería del público objetivo. Mi público objetivo. Mujeres como yo. Mujeres que habían sido descartadas por sus propias familias, tratadas como muebles viejos que ocupan espacio. Mujeres que necesitaban algo más que un tratamiento de belleza. Necesitaban dignidad. «¿Cuánto tiempo tomaría tener todo listo para abrir?», pregunté. «Con los permisos, la renovación, el entrenamiento del personal. Unos 3 meses. 3 meses. Tiempo suficiente para transformar no solo un local comercial, sino mi propia vida». Esa tarde, llamé al banco y solicité una cita con Miguel Santamaría. Cuando me senté frente a su escritorio 2 días después, ya no era la misma mujer insegura que había descubierto la herencia de Rodrigo. «Quiero invertir 85,00 euros de mi cuenta», le anuncié sin rodeos. Miguel se ajustó los lentes, claramente sorprendido por mi determinación. «¿Puedo preguntarle en qué tipo de inversión?» «En un centro de estética. Una franquicia». Hubo un silencio incómodo. Pude ver cómo Miguel trataba de procesar la imagen de una viuda de 67 años invirtiendo en un negocio de belleza. «Señora Cifuentes, con todo respeto, ¿ha considerado los riesgos? Los negocios nuevos tienen un alto índice de fracaso, especialmente en el sector servicios. Tal vez sería más prudente mantener el dinero en inversiones conservadoras». «Durante 35 años fui prudente», le dije, manteniendo contacto visual. «Fui la esposa prudente, la madre prudente, la viuda prudente. Y lo único que conseguí fue que mi propia hija se avergonzara de mí». Miguel bajó la vista hacia los papeles, incómodo. «Si mi esposo me dejó este dinero», continué, «fue para que lo usara. Y voy a usarlo para demostrarle a mi hija y a todas las mujeres que nos han tratado como invisibles, que todavía tenemos mucho que ofrecer». «Está bien», dijo Miguel finalmente, sacando formularios de una gaveta. «Vamos a procesar la transferencia». Mientras firmaba los papeles, sentí algo que no había experimentado en años. Poder. No el poder que viene de la juventud o la belleza, sino el poder que viene de tomar decisiones propias, de apostar por una misma, de dejar de ser víctima para convertirse en protagonista. Esa noche, marqué el número de Jimena por primera vez en 2 semanas. «¿Mamá? ¿Todo bien?». Su voz sonaba preocupada. Yo nunca la llamaba sin que ella hubiera llamado primero. «Todo perfecto, hija. Solo quería contarte que voy a abrir un negocio». Silencio al otro lado de la línea. «¿Un negocio? ¿Qué tipo de negocio?». «Un centro de estética. Se llamará Aurora de Oro». «Mamá, ¿de dónde vas a sacar dinero para eso? Tú no tienes...». «Tengo exactamente lo que necesito», la corté suavemente. Otro silencio, más largo esta vez. «¿Esto tiene que ver con lo del restaurante?», preguntó finalmente. Y por primera vez en su voz detecté algo parecido a la culpa. «Tiene que ver con que he decidido dejar de ser invisible», respondí.
Y con que tal vez es hora de que recuerdes quién te enseñó a valorarte a ti misma. Colgué antes de que pudiera responder. Por primera vez en 5 años, me dormí sin pensar en lo que había perdido, sino en lo que estaba a punto de ganar. Los siguientes 2 meses se convirtieron en un torbellino de actividad que me hizo sentir más viva de lo que había estado en años. Por las mañanas, me levantaba con propósito real. Tenía reuniones con proveedores, citas con arquitectos, entrevistas con posibles empleadas. Por primera vez desde la muerte de Rodrigo, mis días tenían estructura y significado más allá de simplemente sobrevivir hasta la noche. La transformación del local en la calle Miguel Íscar fue como ver renacer algo hermoso de la nada. Los obreros instalaron pisos de mármol blanco veteado en gris, espejos con iluminación profesional que no hacían que las arrugas parecieran cañones, y sillones de cuero en color crema que invitaban a relajarse en lugar de sentirse juzgada. Pero lo más importante no era la decoración, era el equipo que estaba construyendo. Rosalía Martínez fue la primera en responder a mi anuncio en el periódico local. Tenía 58 años, cabello plateado que llevaba con orgullo, y manos que contaban la historia de una vida dedicada a cuidar a otros. Había trabajado durante 15 años en un salón de belleza del centro hasta que la nueva dueña, una chica de 20 y tantos años, le dijo que necesitaban actualizar la imagen del lugar y que los clientes preferían caras más jóvenes. Me votaron por ser vieja, me dijo sin rodeos durante su entrevista, sentadas en la cafetería La Mejillonera, cerca de la Plaza Mayor. No importó que tuviera la clientela más fiel del salón. No importó que supiera hacer manicuras francesas cuando esas niñas apenas sabían usar el quitaesmalte. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia que entendí perfectamente. Aquí no vamos a votar a nadie por ser vieja, le prometí. Aquí la experiencia va a ser nuestro activo más valioso. Leonor Vega llegó recomendada por Rosalía. Tenía 62 años y artritis en las manos, pero cuando me mostró su técnica de masaje en una demostración improvisada, entendí por qué había tenido lista de espera durante 20 años en su anterior trabajo. Sus dedos encontraban cada punto de tensión como si fueran guiados por radar, y su voz suave tenía el poder de hacer que cualquier mujer se sintiera escuchada y valorada. Las manos jóvenes tienen fuerza, me explicó mientras amasaba la tensión de mis hombros. Pero las manos maduras tienen sabiduría, saben dónde duele sin necesidad de preguntar. La tercera en unirse fue Carmen Herrero, de 55 años, especialista en tratamientos faciales que había sido despedida de una cadena de spas por no ajustarse al perfil de marca. Su crimen había sido sugerir que no todas las clientas necesitaban tratamientos antiedad agresivos, que a veces lo que una mujer necesitaba era simplemente que alguien la tratara con cariño. Me cansé de vender inseguridades, me confesó durante su entrevista. Mi trabajo era hacer que las mujeres se sintieran mal consigo mismas para que compraran más productos. Pero yo entré en esto para hacer que se sintieran hermosas. El día que les anuncié el nombre del centro, Aurora de Oro, las 3 se miraron entre ellas y sonrieron. En honor a todas las que fuimos eclipsadas, expliqué, pero que todavía tenemos mucho brillo que dar. Rosalía se limpió una lágrima con el dorso de la mano. ¿Sabe qué, señora Aurelia? Por primera vez en años tengo ganas de ir a trabajar. Durante esas semanas de preparación, Jimena me llamó exactamente 3 veces. Conversaciones breves, tensas, donde yo podía sentir su incomodidad atravesando la línea telefónica como una corriente eléctrica. ¿Estás segura de esto, mamá?, me preguntó en la segunda llamada. Es que es una inversión muy grande para alguien de tu edad, alguien de mi edad. Como si los 67 años fueran una enfermedad terminal que me impidiera tomar decisiones propias. Estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa que haya hecho en mi vida. Le respondí, ¿y si no funciona? ¿Y si pierdes todo el dinero? Entonces habré perdido dinero que tú no sabías que existía, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Pero habré ganado algo que no tiene precio. Respeto por mí misma. Silencio. ¿De dónde sacaste tanto dinero, mamá? Tu padre era más previsor de lo que ninguna de las dos sabíamos. Más silencio. ¿Me lo ibas a decir alguna vez? Cuando sintiera que me veías como algo más que una vergüenza con maquillaje vencido.
Colgó sin despedirse. 2 semanas antes de la inauguración, mientras supervisaba la instalación de los últimos equipos, recibí una visita inesperada. Mis nietos, Pablo y Sofía, de 12 y 9 años respectivamente, aparecieron en la puerta del local acompañados por su niñera. ¡Abuela! Sofía corrió hacia mí con sus coletas bailando. Mami dice que vas a tener una tienda de belleza. Pablo, con esa seriedad que tienen los niños cuando tratan de entender el mundo adulto, examinó el lugar con ojos críticos. ¿Esto es tuyo, abuela? Sí, mi amor. Todo esto es mío. ¿Y vas a hacer que las señoras se vean bonitas? Voy a hacer que las señoras se sientan bonitas. Corregí. ¿Qué es mucho más importante? Sofía aplaudió emocionada. ¿Puedes hacerme las uñas cuando esté listo? Claro que sí, princesa. Pablo seguía observando todo con esa intensidad que me recordaba tanto a su abuelo Rodrigo. Abuela, ¿por qué mami no quiere que vengamos a verte? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. La niñera, una chica dulce llamada María, se puso roja como un tomate. Señora Aurelia, yo no debería haber. No pasa nada, María, le dije suavemente. Los niños pueden venir a verme cuando quieran. Me arrodillé para quedar a la altura de Pablo. Tu mami y yo tenemos que solucionar algunas cosas de adultos, pero eso no significa que no puedan venir a visitarme. Ustedes siempre van a ser bienvenidos aquí. ¿Estás enojada con mami? Preguntó Sofía con esa honestidad brutal de los niños. No estoy enojada, mi amor. Estoy triste. Pero a veces, cuando los adultos están tristes, tienen que hacer cosas para sentirse mejor. Y esto, gesticulé hacia el salón, es lo que me hace sentir mejor. Se quedaron 1 hora ayudándome a organizar los productos en los estantes, preguntando para qué servía cada crema, cada pincel, cada aparato. Sus risas llenaron el espacio de una manera que ninguna decoración cara podía conseguir. Cuando se fueron, me quedé sola en medio de mi futuro negocio, y por primera vez en meses, lloré. Pero no fueron lágrimas de tristeza, fueron lágrimas de liberación, de una mujer que finalmente había encontrado su propósito, después de años de vivir para otros. La noche antes de la inauguración, no pude dormir. Me quedé despierta haciendo listas mentales de todo lo que podía salir mal. Pero cada vez que empezaba a entrar en pánico, recordaba las caras de Rosalía, Leonor y Carmen. Recordaba cómo se habían iluminado cuando les expliqué mi visión. Un lugar donde las mujeres maduras no tuvieran que fingir ser más jóvenes para sentirse valiosas. A las 5 de la mañana me levanté y me preparé un café. Me senté en mi cocina, en la misma silla donde había comido tantas cenas solitarias, donde había llorado tantas noches después de las llamadas frías de Jimena, donde había aceptado mi invisibilidad como si fuera mi destino inevitable. Pero esa mañana era diferente. Esa mañana, por primera vez en años, no era invisible. Era dueña de algo propio. Empleadora de 3 mujeres que habían sido desechadas por un mundo que confundía juventud con valor. Comandante de un pequeño imperio dedicado a devolver la dignidad a quienes la habían perdido en el camino. Me duché. Me vestí con mi mejor traje, el negro que había comprado para ocasiones especiales. Y por primera vez en meses, me maquillé. Pero esta vez usé productos nuevos, comprados con mi propio dinero, aplicados con la confianza de una mujer que sabía exactamente quién era y hacia dónde iba. El espejo me devolvió la imagen de Aurelia Cifuentes, de 67 años, propietaria de Aurora de Oro, mujer que había decidido brillar con luz propia, en lugar de reflejar la luz de otros. En 2 horas abriríamos las puertas. En 2 horas, mi nueva vida comenzaría oficialmente. Y por primera vez en 5 años, no tenía miedo del futuro. Aurora de Oro abrió sus puertas el 15 de abril con una clientela que habría sorprendido a cualquier consultor de marketing. Mujeres de entre 45 y 75 años que habían sido rechazadas, ignoradas o condescendidas en otros centros de belleza. Llegaron con esa mezcla de esperanza y desconfianza que tienen quienes han sido heridas demasiadas veces, pero que aún guardan un resquicio de fe en la posibilidad de sentirse valiosas. Durante las primeras 3 semanas, el centro funcionó como un refugio. Las conversaciones que escuchaba mientras Rosalía, Leonor y Carmen trabajaban
Eran un catálogo de abandono femenino. Esposos que las habían cambiado por versiones más jóvenes, hijos que las visitaban solo cuando necesitaban dinero o niñera gratuita, trabajos que las habían descartado por reestructuración, cuando en realidad era por edad. Pero algo mágico sucedía dentro de esas paredes. Las mujeres llegaban encorvadas y se iban erguidas. Llegaban pidiendo disculpas por existir y se marchaban ocupando su espacio con dignidad. Rosalía tenía un don especial para hacer que las clientas se sintieran escuchadas mientras les arreglaba las uñas. Leonor conseguía que confesaran sus dolores más profundos durante los masajes. Carmen trataba cada rostro como si fuera una obra de arte que necesitaba ser revelada, no transformada. Yo me había convertido en algo que nunca pensé que sería, una empresaria exitosa. Pero más que eso, me había convertido en una mujer que tenía propósito, que importaba, que creaba valor en el mundo. Fue entonces cuando decidí enviar las invitaciones. Sentada en mi escritorio nuevo, un escritorio real, en mi oficina real, en mi negocio real, redacté cuidadosamente 3 invitaciones personalizadas para las compañeras de trabajo de Jimena, Patricia, Carmen y Mónica, las mujeres que se habían reído de mi maquillaje vencido, recibirían cada una invitación elegante a una sesión gratuita de relajación en Aurora de Oro. Pero para la jefa de Jimena, la señora Briceño, preparé algo especial. María José Briceño era directora general de la empresa de arquitectura donde trabajaba mi hija. Según lo que había logrado averiguar discretamente, era una mujer de 52 años, divorciada, que había construido su carrera a base de ser más dura, más fría y más despiadada que cualquier hombre en su campo. El tipo de mujer que habría pisoteado a otras mujeres para llegar a la cima, porque así le habían enseñado que se jugaba el juego. Su invitación fue diferente. Mandé un sobre de papel pergamino color marfil, con su nombre escrito en caligrafía dorada. Dentro, una tarjeta que decía: «Señora Briceño, su bienestar comienza donde termina la necesidad de aparentar. Aurora de Oro le ofrece una sesión exclusiva de tratamiento integral, diseñada especialmente para mujeres que han olvidado que merecen ser cuidadas. Su cita está reservada para el próximo viernes a las 18:00 horas. Con admiración por su trayectoria profesional, Aurelia Cifuentes, directora, Aurora de Oro». Lo firmé con mi nombre completo y agregué una línea que sabía que le llamaría la atención. PD. Espero que disfrute conocer de dónde viene realmente el talento de Jimena Cifuentes. Envié las invitaciones un lunes. El miércoles por la mañana, mientras revisaba la agenda de citas, mi teléfono sonó con la furia de una sirena de bomberos. ¿Tú mandaste invitaciones a mis compañeras de trabajo? La voz de Jimena atravesó el auricular como un cuchillo caliente. Buenos días, hija. Sí, mandé algunas invitaciones. ¿Estás loca? ¿Cómo se te ocurre mezclar tu negocio con mi trabajo? Tu negocio. Como si fuera una broma, un capricho de señora mayor que no entendía cómo funcionaba el mundo profesional. Pensé que querrías que tus colegas conocieran lo que tu madre ha logrado construir. Dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Mamá, no entiendes. Yo tengo una reputación que mantener. No puedo mezclar mi imagen profesional con... ¿Con qué, Jimena? Silencio al otro lado de la línea. Un silencio tan denso que pude escuchar su respiración agitada. ¿Con una madre que se ha vuelto empresaria exitosa? Continué. ¿Con una madre que ya no es la vieja patética con maquillaje vencido? No digas eso. ¿Por qué no? Es exactamente lo que pensaste ese día en el restaurante. Es exactamente lo que les dijiste a tus amigas. Yo no... Sí lo hiciste. Y ahora estás molesta porque esas mismas personas van a ver que la mujer de la que te burlaste ha construido algo hermoso, algo de lo que deberías estar orgullosa. ¿Le mandaste algo especial a la señora Briceño? Su voz había bajado a un susurro amenazante. Le mandé una invitación a una sesión de spa. ¿Por qué? ¿Hay algún problema con que tu jefa se relaje un poco? Mamá, ella es muy importante. Si esto sale mal, si piensa que estoy usando influencias familiares ¿o qué? ¿Que tu madre no es lo suficientemente sofisticada para su círculo social? No se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata, Jimena? Otro silencio.
Pero esta vez pude escuchar algo diferente en su respiración, algo que sonaba peligrosamente parecido al pánico. Se trata de que no entiendes las consecuencias de tus acciones, dijo finalmente, pero su voz sonaba menos segura. Mi carrera está en juego. Tu carrera que yo financié, le recordé suavemente. Tu máster que pagué vendiendo las joyas de mi madre. Tu boda que costé con mis ahorros de toda la vida. Eso fue diferente. ¿Diferente por qué? ¿Porque entonces yo era útil y ahora soy una vergüenza? Mamá, basta. No, hija. Basta tú. Basta de tratarme como si fuera un mueble viejo que te avergüenza pero que no puedes tirar porque la gente pensaría mal de ti. Colgó el teléfono. El viernes por la tarde, a las 18:00 horas exactas, María José Briceño apareció en la puerta de Aurora de Oro. Era más pequeña de lo que había imaginado, con el cabello rubio platinado perfectamente peinado y un traje sastre gris que gritaba autoridad. Pero había algo en sus ojos, una dureza que reconocí inmediatamente. Era la mirada de una mujer que había aprendido a no mostrar debilidad nunca. Señora Cifuentes, dijo al entrar, extendiendo una mano firme. Soy María José Briceño. Encantada, señora Briceño. Gracias por aceptar nuestra invitación. La guié hacia el área de tratamientos donde Leonor la esperaba con una sonrisa maternal. Durante la siguiente hora y media, pude observar desde mi escritorio cómo algo extraordinario sucedía. La mujer que había entrado como un ejecutivo blindado se fue relajando bajo las manos expertas de Leonor. Primero se quitó los zapatos con alivio visible, luego se recostó en la camilla de masajes con un suspiro que sonaba a años de tensión acumulada. Durante el tratamiento facial con Carmen, cerró los ojos y por primera vez desde que había llegado, su rostro se suavizó. Rosalía le preparó una infusión de manzanilla con miel, y las tres mujeres la rodearon con el tipo de atención cálida y sin juicio que solo pueden dar quienes han sufrido y han aprendido a valorar la gentileza. Cuando terminó su sesión, María José Briceño se veía como una persona diferente. No más joven, nuestro trabajo no era vender mentiras sobre la edad, sino más humana. Sus hombros habían bajado, su expresión se había suavizado, y cuando sonrió, fue la primera sonrisa genuina que le había visto desde que llegó. Esto ha sido... Se detuvo buscando las palabras correctas. Extraordinario. Hace años que no me sentía tan... cuidada. Es nuestro propósito, le dije. Cuidar a mujeres que han olvidado que merecen ser cuidadas. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en la puerta. Señora Cifuentes, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Usted es la madre de Jimena Cifuentes? Sí. Y aún así me envió esta invitación maravillosa. Justamente por eso, porque quería que alguien importante en la vida de mi hija viera que yo también tengo valor. María José me miró con una intensidad que me hizo sentir como si me estuviera viendo realmente por primera vez. Señora Cifuentes, usted ha creado algo hermoso aquí, un santuario. Y su hija. Hizo una pausa. Su hija aún no entiende la suerte que tiene, pero lo hará. Me tomó la mano entre las suyas. ¿Puedo programar otra cita para la próxima semana? Por supuesto. Cuando se fue, me quedé sola en el centro que había construido con mis propias manos y el dinero que Rodrigo me había dejado como último regalo. Por primera vez en meses, sentí que había hecho exactamente lo correcto. No sabía que esa decisión estaba a punto de cambiar todo para siempre. El lunes por la mañana llegué a Aurora de Oro con la energía renovada de una mujer que había dormido bien por primera vez en meses. Los rayos de sol de mayo se filtraban por los grandes ventanales, creando patrones dorados sobre el mármol blanco del suelo. Rosalía ya estaba preparando la estación de manicura, tarareando una canción de Rocío Jurado que me hizo sonreír. Leonor organizaba sus aceites esenciales con la precisión de un farmacéutico. Y Carmen revisaba la agenda del día con una sonrisa que no había visto en su cara desde que la conocí. «Buenos días, jefa», me dijo Rosalía, y la palabra jefa sonó extraña y maravillosa en mis oídos. Durante 35 años había sido empleada, durante 40 años había sido esposa, durante 36 años había sido madre, pero jefa era algo completamente nuevo. «Buenos días, equipo», respondí.
disfrutando del ritual matutino que habíamos desarrollado. Café cubano que Carmen traía desde casa, música suave en los altavoces, y esa sensación de camaradería que surge cuando un grupo de mujeres trabaja hacia un objetivo común. La primera cita del día era a las 10:00. Una mujer de 73 años llamada Esperanza, que había perdido a su esposo hace 2 años, y desde entonces no había hecho nada por sí misma. Sus hijos vivían en el extranjero y la visitaban una vez al año, enviando dinero pero no afecto, cheques pero no llamadas telefónicas. Mientras Leonor trabajaba en sus hombros tensionados por años de soledad, Esperanza comenzó a llorar. «Disculpe», sollozó. «No quería». «No se disculpe nunca por llorar», le dijo Leonor con esa voz maternal que tenía para todas nuestras clientas. «Las lágrimas limpian el alma igual que la lluvia limpia las calles». «Es que hace tanto tiempo que nadie me toca con cariño», confesó Esperanza. «Mis hijos me abrazan cuando llegan, pero es un abrazo rápido, de compromiso. No como esto». La escuché desde mi escritorio y sentí como si me estuviera describiendo a mí misma. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien me había tocado con genuino afecto? ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había puesto sus manos en mi cuerpo para darme placer y no para cumplir una obligación? A las 11:30, mientras atendía la recepción porque habíamos tenido más citas de las esperadas, el teléfono sonó. «Aurora de Oro, buenos días». «¿Señora Cifuentes?» La voz era profesional, ligeramente nerviosa. «Habla Patricia Gómez, de Constructora Inmobiliaria Velasco. ¿Recuerda que me envió una invitación?» Patricia, una de las mujeres que se había reído de mi maquillaje. «Por supuesto, señora Gómez. ¿En qué puedo ayudarla? Me gustaría programar una cita, si aún está disponible la sesión que me ofreció». Había algo en su voz, una vulnerabilidad que no había escuchado ese día en el restaurante cuando era parte del grupo que me había humillado. «Claro que sí. ¿Qué día le conviene? ¿Sería posible hoy? Sé que es poco tiempo, pero he tenido una semana muy difícil». Miré la agenda. Estábamos llenas, pero algo en su tono me hizo buscar una solución. «Podemos recibirla a las 7:00 de la tarde, después del horario normal. ¿Le parece bien?» «Perfecto. Y señora Cifuentes». «Gracias». Patricia llegó esa tarde vestida con el mismo profesionalismo impecable que recordaba, pero algo había cambiado. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado recientemente, y sus manos temblaban ligeramente cuando firmó el formulario de consulta. «¿Todo bien?», le pregunté con gentileza mientras Rosalía preparaba la estación para su manicura. «Mi esposo me pidió el divorcio el viernes», dijo sin preámbulos. «Después de 18 años de matrimonio. Dice que ya no soy la mujer de la que se enamoró». Se sentó en la silla de manicura y miró sus manos como si fueran objetos extraños. «Tengo 44 años», continuó, «y acabo de descubrir que no sé quién soy sin ser la esposa de alguien, que no recuerdo la última vez que hice algo solo por mí». Rosalía tomó sus manos con esa gentileza que la caracterizaba y comenzó a trabajar en silencio. Yo me senté en la silla de al lado. «¿Puedo contarle algo?», le dije. Patricia asintió. «Hace 3 meses, mi propia hija se rió de mi maquillaje delante de ustedes en el restaurante. Esa noche llegué a casa y me sentí exactamente como usted se siente ahora, como si no supiera quién era sin ser lo que otros esperaban de mí». Patricia me miró con sorpresa. «No sabía que usted era la madre de Jimena, la mujer del maquillaje de los años 80. Se puso roja como un tomate. «Señora Cifuentes, yo lo siento tanto. No sabía que...». «No se disculpe. Ustedes solo vieron lo que mi hija quería que vieran. Una madre avergonzante. Pero esa noche decidí algo. Si iba a ser juzgada, que fuera por algo que yo hubiera elegido, no por algo que me hubiera pasado». Pasamos la siguiente hora hablando mientras Rosalía trabajaba en sus uñas y Carmen le hacía un tratamiento facial suave. Patricia me contó sobre su carrera, sobre cómo había sacrificado promociones para cuidar a sus hijos, sobre cómo se había vuelto invisible en su propia vida. «¿Sabe qué es lo más triste?», me dijo mientras Carmen aplicaba una mascarilla hidratante. «Que cuando mi esposo me dijo que ya no era la misma mujer, no pude contradecirlo, porque no sé quién soy ahora.
Entonces, este es el momento perfecto para averiguarlo, le dije. Cuando Patricia se fue esa noche, con las uñas perfectas y la piel radiante, me abrazó en la puerta. Gracias, me susurró. No solo por el tratamiento, por recordarme que puedo elegir quién ser. 2 días después, el miércoles por la tarde, estaba cerrando el centro cuando apareció Jimena en la puerta. No había llamado, no había anunciado su visita. Simplemente estaba ahí, con un sobre en la mano y una expresión que no podía descifrar. ¿Podemos hablar?, me preguntó. Por supuesto. Cerré la puerta con llave y encendí solo las luces del área de recepción. Nos sentamos en los sillones donde las clientas esperaban sus citas, pero el ambiente se sentía diferente cuando estábamos solas. Jimena giró el sobre entre sus manos durante varios minutos antes de hablar. Es mi renuncia, dijo finalmente. ¿Tu renuncia? A la empresa. Renuncié esta mañana. El mundo se detuvo por un momento. Jimena había trabajado 5 años para llegar a su posición actual. Su carrera era lo más importante en su vida, lo que había justificado todos sus sacrificios, todos sus compromisos, toda su frialdad hacia mí. ¿Por qué? Porque la señora Briceño me llamó a su oficina el lunes y me dijo algo que no he podido quitarme de la cabeza. Jimena levantó la vista hacia mí por primera vez desde que había llegado. Me dijo que había estado en tu spa, que había sido la experiencia más hermosa que había tenido en años, que había conocido a 3 mujeres extraordinarias que la habían tratado como si fuera valiosa, no como si fuera una cliente más. Hizo una pausa, luchando con las palabras, y luego me dijo, tu madre ha creado algo hermoso, Jimena, un lugar donde las mujeres pueden recordar su valor, y tú has tenido la suerte de ser criada por una mujer así. Espero que lo sepas apreciar. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Me di cuenta de que no sabía de qué estaba hablando, que para mí, tú no eras la mujer que había creado este lugar mágico. Eras solo mamá, la persona que siempre estuvo ahí, que pagó mis cosas, que me apoyó, pero que yo daba por sentada. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto que me recordó a cuando era pequeña. Y entonces la señora Briceño me ofreció una promoción, la promoción que había estado esperando durante 3 años. Directora de proyectos internacionales, un aumento del 40%, todo lo que había soñado. Y me di cuenta de que no la quería, no así, no construida sobre la humillación de la mujer que me dio la vida. Jimena se inclinó hacia adelante, tomando mis manos entre las suyas. Mamá, perdóname. No sabía cuánto daño te estaba haciendo. Me reí de ti cuando eras la única persona que nunca se había reído de mí. Te traté como si fueras invisible cuando tú eres la razón por la que todo lo bueno en mi vida existe. Sus manos estaban temblando. Quiero quedarme en Valladolid. Quiero trabajar contigo. Quiero aprender de ti. Quiero que mis hijos conozcan a la abuela extraordinaria que yo había olvidado que tenían. La abracé entonces, con todas las fuerzas que me quedaban, sintiendo cómo su cuerpo se relajaba contra el mío como cuando era niña y tenía pesadillas. Mi niña, le susurré al oído, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nos quedamos así abrazadas durante mucho tiempo, en el centro de belleza que había construido con mi dolor, pero que ahora se llenaba de esperanza, mientras afuera Valladolid se preparaba para la noche, y nosotras nos preparábamos para una nueva vida juntas. 6 meses después, mientras el otoño pintaba las calles de Valladolid con tonos dorados que parecían hechos a propósito para complementar el nombre de mi centro, me encontré reflexionando sobre el extraño camino que habían tomado nuestras vidas. Aurora de Oro se había convertido en mucho más que un centro de estética. Se había transformado en una especie de refugio, un lugar donde las mujeres llegaban rotas y se marchaban recordando su valor. La sala de espera siempre tenía el murmullo suave de conversaciones entre clientas que habían encontrado en nuestras sillas no solo tratamientos de belleza, sino una comunidad de comprensión. Jimena había cumplido su promesa. Después de tomarse un mes para procesar su renuncia y lo que significaba para su vida, se incorporó a Aurora de Oro como coordinadora de relaciones públicas y desarrollo de nuevos servicios.
Su experiencia en arquitectura había resultado inesperadamente valiosa para diseñar espacios que fueran más acogedores, más humanos. «Mamá», me había dicho durante su segunda semana de trabajo, mientras organizábamos el área de relajación, «entiendo ahora por qué este lugar funciona tan bien. No está diseñado para cambiar a las mujeres. Está diseñado para honrarlas». Tenía razón. Cada decisión que habíamos tomado, desde la iluminación suave que no revelaba cada arruga, hasta los espejos colocados a la altura perfecta para que las mujeres se sintieran favorecidas, había sido pensada para decir, «Tú eres valiosa exactamente como eres». La relación con mis nietos había florecido de maneras que no había esperado. Pablo y Sofía venían al centro todos los miércoles después del colegio. Pablo había desarrollado una fascinación por los aspectos químicos de los productos de belleza y constantemente me preguntaba por qué funcionaban. Sofía había decidido que quería ser empresaria como la abuela y había empezado un pequeño negocio vendiendo pulseras hechas en casa a las clientas del spa. «Abuela», me dijo Sofía una tarde mientras ayudaba a Carmen a organizar los productos, «¿por qué antes mami no quería que viniéramos a verte?» La pregunta me llegó como un eco del pasado, pero ya no dolía como antes. A veces, mi amor, las personas necesitan tiempo para entender lo que realmente es importante, le expliqué. Tu mami pensaba que otras cosas eran más importantes que la familia, pero ahora ya lo entiende. ¿Cómo cuando yo pensaba que los videojuegos eran más importantes que los deberes? Exactamente así. La transformación más sorprendente había sido la de María José Briceño. Después de su primera visita, se había convertido en clienta regular, viniendo cada 15 días religiosamente. Pero más que eso, se había convertido en nuestra defensora más vocal en el mundo empresarial de Valladolid. «Aurelia», me dijo durante su última visita, mientras Leonor trabajaba en un masaje que había reservado para celebrar el cierre de un proyecto importante. «Tengo que confesarte algo». «Dime». «Cuando recibí tu invitación, pensé que era una estratagema, una madre tratando de usar a su hija para conseguir clientes importantes». Se rió suavemente, con esa risa que había aprendido a permitirse en nuestro centro. Pero ahora entiendo que era exactamente lo opuesto. Era una madre que le estaba enseñando a su hija cómo tratar a las personas con dignidad. Sus palabras me llevaron a pensar en Rodrigo, en cómo él habría reaccionado a todo lo que había pasado. A veces, en las noches cuando cerraba el centro y me quedaba sola organizando para el día siguiente, podía sentir su presencia en las esquinas del local. «Lo lograste, mi amor», le susurraba a veces al aire. «Me diste las herramientas para construir algo hermoso». El dinero que él había guardado en secreto no había sido solo una herencia económica, había sido una herencia de posibilidades. Un último regalo que me había permitido descubrir quién podía ser cuando no estaba definida únicamente por mis relaciones con otros. Una tarde de octubre, mientras revisaba las cuentas del mes, Aurora de Oro no solo era rentable, sino que teníamos lista de espera. Llegó una carta que cambiaría todo una vez más. El sobre llevaba el membrete de Mujer Castilla y León, la revista femenina más prestigiosa de la región. Dentro, una invitación para participar en un artículo sobre emprendedoras que inspiran, mujeres que reinventaron sus vidas después de los 60. «¿Quieren entrevistarme?», le dije a Jimena, que estaba revisando las reservas del día siguiente. «¿Te sorprende?», me respondió con una sonrisa. «Mamá, has creado algo único. Un lugar donde la edad es un activo, no un pasivo. Donde la experiencia de vida es el mejor currículum». La entrevista se publicó 2 semanas después con el título «Aurelia Cifuentes, de la invisibilidad al empoderamiento». La foto de portada me mostraba en el centro de Aurora de Oro, rodeada de Rosalía, Leonor y Carmen, todas sonriendo con esa confianza que viene de saber que estás exactamente donde perteneces. Pero la línea que más me impactó del artículo fue una cita de Jimena. «Mi madre me enseñó que el respeto no se pide, se construye». Y ella construyó un imperio de dignidad con sus propias manos. Un imperio de dignidad. Me gustaba esa descripción. El día de la publicación, el teléfono no paró de sonar. Mujeres de toda Castilla y León llamaban preguntando si podían hacer citas,
si había planes de abrir sucursales, si podían trabajar con nosotras. Pero la llamada que más me emocionó fue la de Patricia. Aurelia, me dijo, acabo de leer el artículo. Quería que supieras que lo que dijiste esa noche en el spa cambió mi vida. Después de mi divorcio, decidí abrir mi propia consultoría de arquitectura. Tengo 3 empleadas, todas mujeres mayores de 45 años que fueron descartadas por otras empresas. Se detuvo un momento. Estoy construyendo mi propio imperio de dignidad, inspirada en el tuyo. Esa noche, Jimena y yo cenamos juntas en mi casa por primera vez en años. Había cocinado paella valenciana, la receta de mi madre que había enseñado a Jimena cuando era pequeña, pero que habíamos dejado de hacer cuando nuestras vidas se volvieron demasiado complicadas para tradiciones familiares. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto?, me dijo Jimena mientras servía el vino. ¿Qué? Que no te cambió. Te reveló. La mujer que eres ahora siempre estuvo ahí. Yo simplemente estaba demasiado ciega para verla. Levantó su copa hacia mí. Por mi madre, que me enseñó que nunca es demasiado tarde para brillar con luz propia. Brindamos mientras el sol se ponía sobre Valladolid, pintando el cielo con los mismos tonos dorados que habían inspirado el nombre de mi centro. Más tarde, cuando Jimena se fue a casa con sus hijos y yo me quedé sola en mi cocina, me serví una segunda copa de vino y salí al pequeño balcón que daba a la calle. Valladolid se extendía ante mí, llena de luces y posibilidades. Ya no la ciudad donde había sido invisible, sino el lugar donde había aprendido a brillar. Pensé en todas las mujeres que habían pasado por Aurora de Oro, cada una con su historia de abandono, menosprecio o invisibilidad. Pensé en cómo habían llegado encorvadas y se habían ido erguidas, cómo habían entrado pidiendo disculpas por existir y habían salido ocupando su espacio con orgullo. Pensé en que el maquillaje vencido que había provocado las risas de ese día terrible había sido, sin saberlo, el primer paso hacia mi liberación. A veces las humillaciones más dolorosas son las que nos muestran con mayor claridad quiénes somos realmente y qué necesitamos cambiar. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era Sofía. Abuela, mañana voy a llevar a mi maestra al spa para que conozcas a la nieta de la empresaria más exitosa de Valladolid. Te amo. Sonreí en la oscuridad. La nieta de la empresaria más exitosa de Valladolid. A los 67 años, había encontrado finalmente mi verdadera identidad. Aurora de Oro había sido más que un centro de belleza. Había sido mi renacimiento, mi declaración al mundo de que las mujeres maduras no somos reliquias del pasado, sino arquitectas del futuro. Nunca más sería invisible, ni para mi familia, ni para mí misma. Y mientras las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas, supe con certeza absoluta que esta historia no era el final de algo viejo, sino el comienzo de algo completamente nuevo. ¿Has vivido alguna vez esa sensación de ser invisible en tu propia familia? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Cuéntame en los comentarios si esta historia te recordó a alguien especial. Si te gustó este relato, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque nunca sabemos quién necesita recordar que su brillo aún puede iluminar el mundo.